Vamos ahora a estudiar el contexto histórico de los capítulos del 1 al 39, de la primera sección del libro de Isaías. Vamos a hacer un repaso histórico a los principales acontecimientos que pueden estar detrás de la redacción de los capítulos del 1 al 39, pero antes me gustaría remarcar por qué es tan importante conocer la historia que pueda encontrarse detrás de los libros y de los oráculos de Isaías. Bueno, en primer lugar, es importante porque para tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el libro de Isaías, a nosotros tenemos que tratar de entender qué quiso decir Isaías a sus coetáneos. Y para eso la historia ayuda muchísimo. En segundo lugar, la profecía bíblica tiene una validez perenne, eso está clarísimo. La palabra de Dios no se encierra en un ayer pasado, habla a un hoy, pero, y aquí hay un elemento peculiar de la profecía bíblica, el mensaje de Dios no es válido universalmente en todos los momentos como si fuesen máximas de sabios orientales que no parece que estén aludiendo a ninguna circunstancia concreta, muy al contrario. La profecía bíblica, el mensaje de Dios, el mensaje profético, se encarna en unas circunstancias muy concretas, en unos acontecimientos muy concretos. Los interpreta, los explica desde el punto de vista de la revelación de Dios. El profeta habla a un pueblo que está viviendo unas circunstancias concretas y desde allí esa palabra se hace significativa. Entonces uno podría preguntarse, si las palabras proféticas tienen una validez referida en principio a aquel acontecimiento que hablan, ¿por qué son válidas para nosotros hoy? Esto es muy importante. Yo creo, mi opinión, es por la continuidad de la persona humana. La respuesta fue válida para aquellos habitantes de Judá del siglo VIII antes de Cristo y puede ser válida también para nosotros que habitamos en un mundo realmente distinto, en el mundo contemporáneo. Porque aunque las circunstancias han cambiado, existe un continuum en la vida humana. No somos tan diferentes de aquellas personas. Pongo un ejemplo. En un momento determinado, el capítulo Isaías 7:9, Isaías critica que el pueblo de Israel, en vez de volverse a Dios con fe, confía en la fuerza de los aliados y se deja seducir por su aparente poder. Entonces Isaías proclama: si no creéis, no subsistiréis. Este mensaje nosotros lo podemos vivir en la actualidad, este mensaje lo podemos recibir nosotros con la misma fascinación. Si nosotros no tenemos fe, no subsistiremos. Esto es válido en muchísimas circunstancias de nuestra vida. Bien, dicho lo cual, vamos al estudio histórico. Vamos a ver una imagen del Imperio Asirio, que es el protagonista de los episodios a los que nos vamos a referir. El hecho fundamental de la segunda mitad del siglo VIII es la rápida y creciente expansión de Asiria. Tras la subida al trono de Tiglat-Pileser III, en el año 745 a.C., se revolucionan las técnicas de la guerra del Imperio Asirio. Muy importante porque dentro de las medidas militares establece un nuevo tipo de carro de combate tirado por caballos con unas ruedas más poderosas. La infantería calza unas botas. Isaías menciona a esas botas, esa infantería, diciendo: estas botas que pisan con estrépito. Y sabemos nosotros que se refiere al ejército de la infantería de Tiglat-Pileser. ¿Cuál es la política de Tiglat-Pileser? Bueno, la política del Imperio Asirio es muy importante por las repercusiones gravísimas que va a tener en toda la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel del norte y de Judá del sur. Tenía tres momentos. Vamos ahora a la imagen de Tiglat-Pileser III, tal como aparece en este mural asirio. El primer momento de la política es que él quiere demostrar su fuerza y lleva a los reinos conquistados a una situación de vasallaje y de pagar tributo. Segundo momento, si alguno de estos reinos vasallos conspira contra Asiria, hace que su ejército intervenga rapidísimamente, destituye al monarca reinante y coloca en su lugar a un príncipe adicto. Aumenta el tributo, aumentan los impuestos y comienzan a teledirigir la política del país. En muchas ocasiones, parte del Estado teledirigido, parte de su territorio, pasa a convertirse
una provincia del gran imperio asirio. Y en tercer momento, si se produce una nueva rebelión, la actuación del ejército es inmediata, se ataca el reino, se destruyen las principales fortalezas y se deporta a un gran número de sus habitantes, que son sustituidos por extranjeros. De esta manera se trata de evitar el arraigo y el sentimiento nacionalismo de luchar contra el extranjero que viene de fuera. Por eso el reino de Israel cayó así en el año 720 con la caída de Samaria. Los sucesores de Tiglat-Pileser III son Salmanasar V, Sargón II y Senaquerib, que continúan esta política de 3 momentos del imperio asirio. Los que más intervienen en la historia del pueblo de Israel son Tiglat-Pileser III y Senaquerib, que son los que más intervienen directamente. Vemos en la imagen un mural asirio en el que aparece Senaquerib. Respecto del reino de Judá, el elemento más determinante es que tras un tiempo relativamente pacífico y floreciente del reinado de Ocías, le sucede en el trono su hijo el rey Jotán, y durante su reinado comienzan hostilidades que conducen al estallido de la guerra que se ha dado a conocer como la guerra siro-efraimita, que sucederá en tiempos del rey Ahaz. La guerra siro-efraimita parece que quiera referirse a una guerra entre Siria y Efraín. Efraín es el reino del norte, capital Samaria. Pero en realidad se trató de una coalición entre Siria e Israel, Damasco y Samaria, el reino del norte, contra Judá, reino del sur. Parece que la motivación fue la siguiente. Siria e Israel del norte, molestos por tener que pagar tributo a Siria, deciden rebelarse. Pero sus ejércitos son minúsculos para oponerse al poder de Asiria. Entonces piensan aliarse con Judá para rechazar su alianza. Sin embargo, Judá considera la rebelión una aventura loca y la rechaza. Por eso, Siria, y aparece en el libro de Isaías, Rasín, rey en Damasco, e Israel del norte, Pekaj, rey de Samaria, deciden declararle la guerra a Judá. Ahaz, atemorizado, pide ayuda a Tiglat-Pileser III, y esta ayuda trajo graves repercusiones para Judá. A partir de entonces, quedó sometida a Asiria y debió pagarle tributo. En el año 705, al morir Sargón II, estalla de nuevo la tormenta. Casi todos los reinos vasallos del Oriente Próximo ven llegado el momento de independizarse. Judá se convierte en uno de los principales cabecillas de la revuelta. Senaquerib, sucesor de Sargón, actúa con más rapidez que todos los aliados. En el año 701 invade Judea, conquista 46 fortalezas y sitia la ciudad de Jerusalén. La caída de la capital parece inevitable. Sin embargo, por una revuelta en Asiria, Senaquerib debe renunciar a conquistar Jerusalén y se contenta con imponer un tributo fortísimo. Se mencionan 9.000 kilos de plata y 900 kilos de oro. El contexto de la presión de Asiria sobre los reinos minúsculos que hay en torno a la costa del Mediterráneo del Oriente Próximo va a ser el elemento determinante histórico, el trasfondo histórico de toda la profecía del capítulo 1 al 39 de Isaías. Y por último, y para contextualizar la profecía de Isaías, se trataba de iluminar al pueblo en circunstancias muy recias. Muchos de los acontecimientos narrados podían significar el fin de la dinastía de David y de la historia del pueblo de Judá. El reino del norte y la caída de Samaria eran una buena prueba de ello. ¿Qué hubiéramos dicho tú y yo ante el avance asirio? En las mismas circunstancias, cuando lo que estaba en juego era la propia supervivencia de la nación, ¿hubiéramos levantado la voz? Isaías sí, con un mensaje firme. Si no tenéis fe, no subsistiréis.